Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Y es verdad, nosotros tenemos eso en nuestros corazones, y para eso primero lo que necesitamos nosotros es quitar un poquito el orgullo de nuestros corazones, ¿sí? Para poder recibir lo que muchas veces nuestros padres en ese ejemplo nos están tratando de enseñar. Y hay veces en donde la palabra de Dios también nos dice qué hacer, y nosotros asimismo, aunque ya somos hijos de Dios por haber aceptado a Cristo en nuestro corazón, ¿cuántos de los que están aquí han aceptado a Jesús en su corazón? ¿No es cierto? Y por lo tanto, cuando nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón, pasamos a ser hijos de Dios, dice la palabra. Pero como hijos, llegamos a formar parte de esa familia. Y cuando Dios nos dice algo en su palabra, o por medio de algún libro, por medio de alguna canción, por medio de alguna persona que en ese momento el Señor pone para hablarnos, ¿sabían que el Señor habla de diferentes maneras? ¿Cierto? De todas estas maneras que les acabé de escribir, el Señor habla. A través de la palabra, a través de la naturaleza, a través de una circunstancia, a través de los padres. Y el Señor habla a través de los hijos, puede hablar a través de un niño, puede hablarte a través de una persona que esté en autoridad contigo. El Señor puede hablar, pero principalmente lógicamente habla a través de su palabra, ¿sí? Y nosotros tenemos que aprender a reconocer la voz de Dios en ese momento. Diga, tengo que aprender a reconocer la voz de Dios, repito. Tengo que aprender a reconocer la voz de Dios. ¿Sí? Que eso que acaba de decir forme parte de sus oraciones diarias. Pídale al Señor, Señor, ayúdame a reconocer tu voz cuando tú me estás hablando, ¿sí? Y si tú me dices algo que a mí no me parece, ayúdame a reconocer eso y a cambiar en mi corazón lo que tengo que cambiar. ¿Y por qué digo esto? ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Es una introducción a la prédica que vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? Y les quiero hacer otra pregunta. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos quedado con alguien, le hemos dicho que vamos a hacer algo con alguien y a la final no lo hicimos? ¿Han hecho? O sea, han quedado con alguien, han dicho y han puesto, se puede decir, por medio su palabra. Le han dicho, sí, yo voy a hacer esto contigo, tal ocasión, y no lo han llegado a hacer. Reconozcamos, alguna vez hemos quedado mal en otras palabras, por medio de esto, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Sí? Y el día de hoy lo que nosotros vamos a hablar es un poquito acerca de esto, ¿sí? Porque cuando hablamos espiritualmente y cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, yo creo que también, bueno, no sé ustedes, como siempre se hace un poquito de broma, no sé si ustedes, creo que son diferentes siempre a mí, pero yo cuando llegué a los pies del Señor, la primera vez que llegué a los pies de Cristo, por mi propia cuenta, el Señor me tocó, yo creo que lloré y le hice muchas promesas al Señor. Me llené de emociones como Pedro, ¿no es cierto? Dije, sí, Señor, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y al final de cuentas no lo hice. Porque Dios también, sabían que Dios no es algo, sino es alguien. Dios es una persona, ¿no es cierto? Es como tratar con alguien. Y yo muchas veces he quedado mal con algunos amigos. De hecho, vamos a ver si salimos, le pongo un ejemplo, si salimos tal día en tal hora. Ok, ya a la final de cuentas, ya una media hora antes le estoy escribiendo a decirles que no puedo. Entonces, quedó mal, ¿no? ¿Y por qué vamos a tomar este tema? Porque muchas veces nosotros hemos prometido algo al Señor y no lo hemos hecho. Y hay que ser sinceros. No sé si algunos de ustedes se han puesto a pensar, alguna vez yo le dije al Señor que en este mes no iba a faltar ni un solo domingo. Pero, o sea, llegó algo y me jalé, ¿no es cierto? No sé si les ha pasado. Yo, como les digo, una vez yo prometí al Señor eso y no lo hice. ¿Estamos? Entonces, el Señor lo que nos quiere enseñar el día de hoy es acerca de sí o no. ¿Sí? Vamos a ver este tema. Dice, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Cuando hablamos de cosas espirituales, al Señor no le gusta la tibieza. O sea, no le gustan las medias tintas.
¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? Entonces, para los que anotan, para los que les gusta coger el cuadernito y anotar y meditar en la semana, qué es lo que el Señor ha dicho, porque si yo les hago una pregunta. ¿Qué vimos la anterior semana? O sea, que no meditaron, ¿no es cierto?, durante la semana que vimos. Seamos sinceros. Entonces, yo siempre les digo que es importante y no con esto yo no les digo que deban hacer, o sea, eso ya nace de su corazón. Recuerden que el Señor habla el domingo y muchas veces por cuestión de tiempo nosotros no tenemos, por decirlo así, hay que ser sinceros. El estrés, las labores diarias, o sea, nos cansan tanto que tenemos que ser súper sinceros. Y no es verdad que todos los días oramos, leemos la palabra, no es verdad. Pero muchas veces entre semana el Señor muchas veces nos lleva a recordar qué fue lo que me dijiste este domingo. Voy a repasar el versículo, voy a leer qué fue en mis anotaciones. Pero eso ya depende de nosotros. Entonces, siempre les indico algo, o sea, que nosotros no vengamos el domingo simplemente a escuchar una enseñanza, que es bueno, pero como saben decir vulgarmente por ahí, no, que nos entre por una oreja y nos salga por la otra. Yo vine por cumplir. ¿Sí me entienden? O sea, vine el domingo por cumplir. Pero no hemos meditado en la semana, que es lo que el Señor nos dijo. ¿Sí? Porque cuando hemos meditado durante la semana lo que el Señor nos dijo, eso se forma convicción en el corazón. ¿No es cierto? ¿Y qué hablábamos a ver? De la relación. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de que tú sí sea sí y tú no sea no. Vamos a tomar la palabra de Dios en nuestras manos, para aquellos que no tienen una Biblia. ¿Sí? Los que no tienen una Biblia. Y vamos a ir al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículo 37. ¿Sí? Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 5 y versículo 37. Muchos de nosotros desconocíamos esto que está escrito en la palabra de Dios, ¿no? Y para aquellas personas que ya están ahí, ¿no es cierto? En el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 37, dice lo siguiente. Me van a seguir la lectura el día de hoy, ¿no? Dice, pero sea vuestro hablar, ojo, ¿no? Sea vuestro hablar, decía Jesús esto, ¿no? Decía, sea vuestro hablar sí, sí, y no, no. Porque lo que es más de esto, del mal procede. Miren, un versículo tan pequeñito, pero si nos ponemos a meditar, a analizar, a degustarlo, por decir así, ¿no? Yo leía en esta semana en un libro que me llamó mucho la atención. Decía que la palabra meditar, él le tomaba como ejemplo rumear. ¿Saben lo que es rumear? Masticar muchas veces. ¿Sabían que rumear es una característica, una cualidad que tienen las vaquitas? Que las vacas comen. Yo he visto, ¿han visto comer a las vacas? Sí. Y parece como que no, o sea, como que digo, wow, o sea, ¿a qué momento mastican las vacas? Y la vaca come, y lo que hacen es tragar, ¿sí? O sea, tragan todo, y después se van a la casita, a la cindita, lo que sea, se sientan o se echan, y después vuelven a devolver el alimento, y se ponen a masticarlo, y lo devuelven a otros. Eso se llama rumear. Y este autor, en este libro que yo les digo, leí en esta semana, ¿no? Decía, meditar significa rumear, como rumea la palabra de Dios. ¿Qué significa? Lo que les acabé de decir hace pocos minutos. Anoté el domingo algo, lo estuve meditando, pero llegué a la casa el día lunes y volví a sacar la palabra de Dios para volverla a analizar, a ver qué es lo que me decías. La vuelvo a procesar, vuelvo a ingresar en mi cerebro, en mi corazón. Por eso decían, se asemeja a la palabra rumear. Estamos hasta acá. Decían, qué buen ejemplo, me gustó mucho. Meditar le asemejaba como rumear. Rumeen la palabra de Dios. Vayan, cojan, ingresen a su corazón y el día martes vuelvan a sacar. ¿Qué fue lo que me dijiste, Señor? Ayúdame a poner en práctica esto, porque sé que me cuesta. Y es tenaz, ¿no? Porque dice que en vuestro hablar sea sí, sí y no, no. Porque lo que es más de esto, del mal procede. O sea, otra vez, un versículo tan pequeñito, pero si tú haces otra cosa que no sea sí o sí y no, hablando acerca de cuando prometes algo, dice que lo demás procede del mal. Así que te tengo una mala noticia.
Cuando no prometemos lo que decimos, nos estamos comportando como el enemigo. Eso no lo digo yo, aquí dice. Del mal procede. ¿Quién tiene la cualidad de ser maligno del mal? El enemigo. ¿Sí? Y muchas veces hay que ser, por eso mira, el día de hoy lo que el Señor quiere decirnos es como que si nosotros al final vamos a hacer eso, porque eso es el objetivo de esto, ¿no es cierto? Que si nosotros hemos caído en esto con el Señor de prometerle algo y no cumplir, ¿cuándo se han dicho, Señor, ahora sí? O sea, así llegué cansado, voy a leer 5 minutos la palabra de Dios, y no lo han hecho. Y si no lo hiciste, tenemos que pedirle perdón al Señor, decirle, Señor, perdóname porque un día te prometí algo y no lo cumplí. Hemos estado pecando, en otras palabras, porque dice la palabra de Dios, del mal procede. No sé si me hago entender hasta acá. ¿Estamos acá? ¿A cuántos les está llegando esta palabra? A mí, lo que yo siempre les digo, y no me de cansar de decirles siempre, a mí siempre el Señor primero me enseña a mí, me dice, a ti te falta esto. Ahora sí, enséñales al pueblo. Yo decía, Señor, sí, perdóname, porque una vez yo también por emoción dije, sí, esto voy a hacer, sí, esto voy a hacer, después no lo hago. Me decía, estás pecando, hijo. Ya pecando, ¿yo por qué? Pum, me llevo. Si algo que tú prometas, si no lo cumplas, del mal procede. ¿Sí? Entonces el Señor, en su palabra, recuerden que estas fueron palabras de Jesús, ¿no? En su palabra nos invita o nos enseña a que debemos cumplir con la palabra que nosotros damos. ¿Saben por qué el día de hoy cuando se hace un convenio, ¿no es cierto? Siempre van a los papeles, dicen, fírmame, ve. O sea, ¿saben por qué? Porque la palabra ahora del humano ya no sirve. No debería existir para los cristianos, para los hijos de Dios, no debería existir compromisos firmados. Porque tu palabra debe valer tal cual. Si tú dices, ahí voy a estar, ahí estoy. Llueve, truene o relámpago. Y si tú dices, no voy a poder, pues no vas a poder y pues se acabó. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿por qué ahora se hacen convenios, se hacen contratos? Porque la palabra de ahora no existe. Antes, en los tiempos antiguos, yo escuchaba, creo que mi abuelo una vez hablaba, decía, antes no se firmaba nada. Se decía la palabra y se acabó, o sea, era compromiso, eso era guau. Ahora es como que me dijo, pero solo quedó hablado. Entonces dice, pero mándame algo por escrito. Del trabajo a mí me dicen, si no está por escrito, no vale. Ponme el correo. Pero se acabó de decir, ponme el correo. Ok, escribí. ¿Por qué? Porque ya no vale ahora la palabra. Si yo digo voy a estar ahí, es mentira. Por escrito ahí sí después te puedo sacar. Vos me dijiste. No sé si me hago entender. Y a lo que voy. En la palabra de Dios, si nosotros leemos los evangelios, Jesús siempre hizo lo que dijo que Él iba a hacer. Siempre. Lo que dijo que iba a hacer, lo cumplía. ¿Sí? Lógicamente, como yo siempre les he dicho. Cuando el Señor nos enseña algo, es porque Él lo hizo primero. Eso se llama liderazgo. Repitan, líder. No jefe. ¿No es cierto? ¿Qué es un jefe? El que te da órdenes. Te dice, haz esto, lo de acá, y Él no lo hace. Simplemente te dice, salta el río, para poner un salta, pero Él dice, anda, salta vos, yo no lo hago. El líder vuelta coge, primero salta él, te enseña y te dice, ahora sí, ven. Eso es líder. Jefe es el que te manda. ¿Ya aprendieron algo el día de hoy también? Es la diferencia entre un líder y un jefe. El líder va primero y enseña a los demás, pero hace. Y Jesús no decía, vayan y oren de madrugada, ¿no? Chao. Y él durmiendo. Él, en su palabra, él se levantaba muy temprano para después indicar a sus discípulos, dicen, orar en la madrugada. No, es que Jesús creo que es que él, ¿cómo va a decir si es feísimo levantarse bien temprano? Pero él hacía, él todo lo que nos mandó a hacer, él lo cumplió. Eso significa liderazgo. Entonces, él siempre hizo lo que dijo que iba a hacer. No encontramos ni una sola ocasión en la palabra de Dios en que Jesús haya dicho algo y no lo haya cumplido. Si quieren, vayan a leer. Todo lo que él dijo que iba a hacer, lo cumplió. Y les tengo una buena y una mala. La buena, para los hijos de Dios es buena. Él dijo que iba a regresar por sus hijos. Y muchos no creen. Esos son cuentos. El mundo que no va a regresar, eso es mentira. Jesús dijo, regresaré a algún momento. Y él dijo que iba a regresar como ladrón en la noche.
Dijo, pero y puso señales. Dijo, cuando sucedan estas cosas, estén atentos, oren, velen, porque la venida del Hijo del Hombre va a ser pronto. Y si nos damos cuenta, estos tiempos son aquellos tiempos en donde Jesús dijo que iban a pasar muchas cosas. Así que si Jesús dijo que iba a venir, eso es así, lo va a hacer. ¿Sabían que la única cosa que no se ha cumplido hasta el día de hoy de lo que Jesús dijo es esta? Estamos esperando la venida del Hijo, pero Él dijo que iba a regresar. Así que tenemos que estar listos para eso, ¿no? Su conducta al comportarse de esta manera fue perfecta. Y este tipo de conducta se conoce como integridad. ¿Sabían que la palabra tiene que ver mucho con la integridad de una persona? Cuando uno dice que esa persona es muy íntegra, es porque cumple con lo que dice. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? Amén. Y vamos a ver algunos ejemplos, como les decía, ¿no es cierto? En la Biblia. ¿Sí? Vamos a ir a Mateo 5, 8, 7. ¿Sí? Un poquito más atrás nada más. Como les digo, Él siempre nos enseña algo y luego envía a sus discípulos, a sus hijos, a hacerlo, ¿no? Los vamos a ver en unas poquitas ocasiones, ¿no? Porque hay un montón de veces, pero vamos a ver unas ocasiones en donde Jesús dijo que iba a hacer algo y después lo cumplió. ¿Estamos? Vamos a ir a Mateo 5, al versículo 8. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Mateo 8, versículo 5, ¿no? ¿Están ahí? Ya. Dice, entrando Jesús a Cafarnaúm, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. ¿Sí? Yo iré y le sanaré. Vamos a pasar al versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Sí? Hay veces, hay ocasiones, ya vamos a ver más adelante los otros versículos, en donde Jesús lo que decía que iba a hacer, lo hacía en ese momento, en ese instante. Hay otras ocasiones en que lógicamente por decirlo así, se demoraba un poquito más en hacerlo, pero a la final lo hizo. Ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Muchas veces hay que entender los tiempos de Dios, ¿sí? ¿Cuántos han leído la palabra de Dios y en su palabra han encontrado promesas? Levante su mano. ¿Cuántos de ustedes han orado a Dios y esas oraciones que ustedes han pedido no han llegado todavía? Yo sí tengo oraciones no contestadas. Cuando lo que tú estás pidiendo, yo creo que te grabes algo, cuando lo que tú estás pidiendo y eso va conforme a la voluntad de Dios, no te preocupes, tranquilo, la promesa va a llegar. Dios no es hijo de hombre para mentir, Él lo va a cumplir. Y si Él dijo en alguna ocasión y declaró una palabra a tu familia de que tu familia será salva, tú y tu casa serán salvos, es porque el Señor lo va a cumplir. No te desanimes, síguele creyendo. Él no se va a arrepentir de eso, no se va a echar para atrás. Él jamás miente. ¿Sí? ¿Y cuántos han recibido alguna promesa de parte del Señor? El Señor a mí me lo prometió, pero me dijo, tu familia va a ser salva. ¿Sí? Y digo, Señor, ¿pero a qué horas? El problema es que nosotros somos muy desesperados, queremos ya. Hay veces en donde el Señor responde así. ¿A cuántos de ustedes también el Señor les ha respondido? Una vez yo acababa de levantarme de orar y me llamaron que estaba listo. Como lo que pasó al centurión. Dijo, tranquilo. Llegó rogándole, dice la palabra de Dios. Dijo, mi criado está enfermo y atormentado. Dijo, yo iré y le sanaré. Y en ese mismo instante leerán todo, ¿no? Nos saltamos porque me gustaría que lean del versículo 5 al 13. Irán a leer. Les dejo de tarea. ¿Van a leer? Amén. Cuidado, ¿no? Que tú sí seas sí, verán. Y que tú no sea no. Pero en vez de decir, ya vamos a ver. Espérate un rato. ¿Sí? Irán a leer en casa, del 5 al 13. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos al siguiente ejemplo. Vamos a ir a Marcos 14, 8, 9. Vamos a ir allá.
Dice la palabra de Dios en el versículo 8 del capítulo 14 de Marcos, dice, esta ha hecho lo que podía. Estaba Jesús refiriéndose a la mujer que derramó el perfume en los pies, ¿no?, de Jesucristo. Dice, esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Imagínense, hace más de 2000 años, ¿no es cierto?, esto sucedió. Más de 2000 años. Estamos en 2019, ¿no es cierto? Jesús dijo que lo que esta mujer hizo se iba a hablar de generaciones en generaciones. Y hasta el día de hoy se habla de ella. ¿Ustedes no sabían de la historia de ella? Sí sabían, ¿no es cierto?, que hubo una mujer que entró al lugar donde estaba Jesucristo y, sintiéndose arrepentida, derramó un perfume carísimo en los pies de Jesús y después los secó con sus cabellos. Dijo, lo que esta mujer hizo se hablará para memoria de ella, donde quiera que se hable este evangelio. Y hasta el día de hoy esto se está cumpliendo. Entonces Jesús promete lo que hizo. ¿Estamos? ¿Sí o no? Uno si medita, pues dice, wow, o sea, no lo he visto de esa manera. Pero si Jesús y la palabra de Dios te dice algo, tiene promesas para ti, tranquilo, Él lo va a cumplir, Él lo va a hacer. Estamos, Él muchas veces va a decir, Dios tarda, pero no olvida, eso no existe, eso no es. Él llega en su momento justo, en el preciso momento, Él sabe en qué momento tiene que llegar. Miren, segundo ejemplo, pequeñito. Dijo, donde quiera que se hable este evangelio, se hablará para memoria de esta mujer, y hasta el sol de hoy. En todo lugar se ha predicado, hay prédicas enteras de esto, ¿no es cierto? Y la mujer sigue siendo conocida por lo que ella hizo. Jesús sigue cumpliendo sus promesas. Lo que Él dice, se hace. Estamos hasta ahí. Él no se comporta como que, dijo algo y mucho no ha dicho. Hay una cosa otra vez, por graves, su venida. Dijo que iba a regresar. Va a regresar. ¿Sí? Los locos. Entonces, mentira, ¿cómo va a regresar? Dijo que lo haría. Estás trastornado, ¿no? Hay una canción que dice, trastorno van a tener ellos cuando vean su retorno. Vamos 3. Vamos a ir al Evangelio de Juan. Más adelante. 11:25. ¿Están ahí? Amén. Le dijo, dice el capítulo 25, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí. Vamos a ir al 26, digamos, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, ¿no es cierto? La misma pregunta le hace el Señor el día de hoy a ustedes. Dice, yo soy la resurrección, dice Jesús, y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si nosotros morimos en Él, creyendo en Él, vamos a vivir. ¿Cuántos creemos? Amén. ¿No es cierto? Y todo aquel que vive, ahorita estamos viviendo, ¿no es cierto?, y cree en Él, dice que no vamos a morir eternamente. Tenemos una noticia. Nosotros somos inmortales. ¿Sí o no? ¿Sabías eso? Que eres inmortal. ¿No te gustaría? ¡Wow! Hay unos dibujos animados, se llama Dragon Ball Z. ¿Sí o no? ¿Han visto? ¿Cuál es el objetivo de ese programa? ¿Se acuerdan cuando Freezer buscaba las esferas del dragón? ¿Para qué quería? La inmortalidad es algo que en el corazón de la gente es como que se anhela. Yo quiero vivir eternamente para llegar a ser poderoso. ¿Sabían que ustedes son inmortales? Si es que creen en Jesucristo. No necesitamos esferas, ¿no? Necesitamos creer en Dios. Amén. Amén. ¡Wow! ¿No es cierto? A mí eso me emociona decir, yo sé que soy inmortal. ¡Wow! ¿Sí o no? ¿No les apasiona? ¿No les emociona eso? Pues, o sea, de verdad nosotros somos inmortales mismos, ¿sabes? Porque
yo pongo un ejemplo, ¿no? Si no vamos al cielo o vamos al infierno, igual vamos a estar ahí sufriendo todo eternamente. O sea, somos inmortales mismos. Ajá. Por eso digo, pero tenaz la inmortalidad. ¿Qué prefieres, estar con él o estar en el infierno eternamente? Mejor arriba, exacto. Mira arriba al cielo. ¿Sí? Y vamos un poquito más adelante para irán a leer, ¿no? Lo demás. A mí me gustaría que lean lo demás. Vamos a ir al capítulo 39, un poquito, digamos al versículo 39, en el mismo capítulo. Dijo Jesús, ¿no? Una vez que llegó a donde Marta, y si ustedes leen, dice que las hermanas de Lázaro lloraban, y ellos dijeron, o sea, tú te estás refiriendo a que mi hermano es inmortal, pero ya hablando espiritualmente, ¿no? Y él dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y más adelante, ¿no es cierto?, prometió Jesús lo que le había dicho, ¿no es cierto? Dice el versículo 39, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Qué es hiede? Pesta. Ya pesta, exacto. O sea, Señor, ya pesta. O sea, ¿cómo vas a hacer eso? No vas a... Dice, hiede ya, porque es de 4 días. ¿No es cierto? Y después dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Sí? Yo sabía que siempre me oyes, pero lo digo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Jesús dijo que iba a resucitar a Lázaro, y después de un tiempo que lo cumplió, ¿cierto? 4 días se demoró en esa ocasión. ¿Por qué creen que se demoró esos 4 días? Porque no pudo ir rápidamente. Porque quería demostrar, o sea, quería Dios que la gente crea que Él es, o sea, les ponía la duda, que sí puedo o no puede. Entonces Dios le dijo, sí puedo. Entonces, eso es para, exacto, muchas veces eso es para conocer el corazón de las personas. Aparte por el tiempo también, uno no cree que un muerto de 4 días va a resucitar. Eso es para que la gloria de Dios sea mucho más fuerte. Exacto. O sea, en otras palabras, Jesús quiso asegurarse de que esté bien muerto. Para que la gente diga, o sea, de ley, o sea, fue Dios. Porque si podía llegar en ese momento, ¿quién quita que haya... Se me pongo a imaginar, eso es meditar, ¿no? O sea, que digan, no, es que como estuvo, tal vez se equivocaron y volvió a la vida en ese momento. O sea, Jesús dijo, o sea, que ojalá peste, para que ahí crean. No sé si me hago entender. Y por eso muchas veces esto deja una gran lección, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos clamado por algo y vemos como que lo mío, hablando en lo espiritual, por ejemplo, ¿cuántos han tenido alguna vez problemas financieros, problemas en casa, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, y ven espiritualmente, hablando, que estas áreas están muertas? Yo ya no tengo remedio con mi esposo, o sea, esto ya está acabado. O sea, por más que me voy al psicólogo, a donde sea, o sea, me dan terapias, donde el pastor, lo que sea, pero veo que esto no sirve. Mi familia se está cayendo a pedazos. Mi situación financiera cada día es más grave. Y a veces no entendemos de que el Señor permite esto para que en verdad cuando algo suceda diga, o sea, no fue nadie más, tuvo que ser Dios. O sea, esto ya estaba muerto, ya estaba apestando. ¿Cuántos alguna vez en su vida, no sé, algún área de su vida estaba apestando? ¿No es cierto? Y digan, o sea, esto no tiene remedio. Yo he escuchado inclusive muchas veces, ese cambiar. Si ese se salva el diablo. ¿Sí o no? Yo he escuchado eso. Dice, si ese se logra salvar, el diablo se salva primero antes que ese. O sea, lo vemos como un muerto. O sea, ese no tiene remedio, ese no tiene solución. ¿Sí? Y muchas veces, justamente en esas personas es donde el Señor se especializa. Por eso muchas veces tenemos que a veces hay que saber identificar. Si tú sabes y estás seguro de que estás haciendo las cosas bien,
de que estás orando, de que estás leyendo la palabra de Dios, de que te has arrodillado, has derramado tus lágrimas y estás cumpliendo con lo que está diciendo Dios y no ves el resultado llegar, tranquilo o tranquila, que el Señor se va a glorificar en eso que tanto tú quieres, se va a glorificar. Solo ten paciencia y que tu fe no flaquezca, ¿no es cierto? Hay que tener paciencia. Siempre y cuando estés haciendo lo que acabé de decir, porque si estás pidiendo por ahí algo, pero también estás haciendo las cosas mal, pues lógicamente no va a llegar. Eso ya es tema de, así mismo es otra cosa. Porque como les digo, a veces estamos pecando y estamos queriendo que el Señor haga algo, y sin embargo seguimos haciendo lo mismo. Una vez, como siempre les he dicho y les he puesto ese ejemplo, ¿no? Una vez una persona me dijo, ayúdenme a orar para que mi esposo, no me acuerdo si era esposo o esposa, mi esposo no se entere de que le estoy engañando. O sea, quieren que el Señor les responda algo que es algo absurdo. O sea, que no se den cuenta de mi pecado, en otras palabras. El Señor jamás te va a responder. Después se desespera y dice, pero ¿por qué el Señor no me responde? Porque está ahí. Hay una enseñanza que ya en algún momento el Señor ha de llevar. Hay una enseñanza súper buena en esto, ¿cierto? Cuando Saúl, me acuerdo, era Saúl me parece, cuando Saúl le pedía al Señor que haga algo y el Señor le decía, pero ¿qué es eso? El bramido de los animales que están ahí atrás fastidiándote. Y eso es un buen ejemplo, porque cuando nosotros pedimos a Dios estando en pecado, el pecado que nos está rodeando es el que no permite que obtenga las bendiciones, porque el pecado grita de atrás, y no deja escuchar. O sea, no te escucho muy bien, tú estás pidiendo algo, pero el bramido de tus animales no me dejan, y eso representa el pecado. Entonces esa es otra cosa. Hay gente que dice, pero ¿por qué no? El Señor no me escucha, porque hay pecado todavía que está ahí. Pero si estás haciendo bien, hay que reconocer, ten paciencia, el Señor está probando para que te glorifique en esa situación. Amén. Amén. ¿Sí? Estamos acá, ¿sí o no? Y vamos acá, lo que les decía. Vamos a ir a Juan 2:19, el mismo librito. Dice la palabra de Dios en el versículo 19, respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Más adelante dice más, él hablaba del templo de su cuerpo. Por lo tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Él se refería al templo de su cuerpo, ¿no? Cuando dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él dijo desde mucho antes que en 3 días iba a levantar y en 3 días él resucitó, ¿sí o no? Cumplió lo que él dijo. Vamos a ir a Mateo, porque Juan ya leímos, ¿no? Mateo 28:6. No está aquí, dice la palabra, ¿no? Pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Como dijo. No está aquí, pues ha resucitado como Él dijo. ¿Sí? ¿Estamos? Amén. En estas enseñanzas podemos ver que Jesús dijo que Él se iba a levantar en 3 días y lo cumplió. Por eso mucha gente creyó en Él después de esto. ¿Sí? Por lo tanto, el día de hoy el Señor con estas pequeñas, se puede decir, con estos pequeños ejemplos nos dice, vamos a cumplir con lo que nosotros también decimos. Cuando digamos algo, hagámoslo, ¿sí? Mucho más si es que es para Él, ¿no? Ahora, antes de entrar, ¿no? Ahora hay algunas cositas que siempre nos ayudan a excusarnos, por decir así, ¿cierto? Porque cuando algo sucede siempre hay una excusa, siempre. Nadie reconoce y dice, sí, eso es verdad, o sea, perdóname, o sea, me calé. No, siempre va a haber algo, ¿no? Como que no, esto pasó. ¿Y cuáles son, para mí, yo quiero darles esto, o sea, para mí, cuáles son las mejores maneras de excusarnos, ¿cierto?
siempre la mejor manera para excusarnos es dejar para más tarde, ¿cierto? ¿Cuántos de los que estamos aquí también han prometido decir, eso lo voy a hacer, pero o sea, ya lo demás lo haré, pero más adelante? Así somos inclusive en la universidad, cuando somos estudiantes. Siempre dejamos para el último todo, ¿no? Cuando nos mandan algún trabajo, chuta, el primer día que nos mandan decimos, verás, lo voy a hacer, pero voy a ir poco a poco, para que cuando llegue ya lo tenga listo. Mentira. Un día antes estamos, ¿no es cierto? Un día antes estamos ahí, ya corriendo, haciendo todo lo que queremos hacer para poder llegar, y después estamos ahí con estrés, sin comer, quedándonos hasta la madrugada, ¿no es cierto? Porque no funciona. Siempre es para más tarde, para más tarde, para más tarde. Yo creo que otra de las cosas que opacan esto es el egoísmo, ¿no es cierto? A veces es como que, y es verdad, eso es algo que, por ejemplo, yo le soy sincero, pues digo, yo muchas veces le digo, es que no tengo tiempo. Egoísta. Si no tengo tiempo, esa es otra forma de excusarnos. Es preferible decir, ¿sabes qué? No voy a poder. Disculpe, vamos a dejar para otra ocasión. Pero está mal decir, sí. Después decir, ¿sabes qué? Es que no tengo tiempo, es que no sabes. ¿Sí? Otra, tal vez muchas veces nos excusamos que no estaba también tan consciente de lo que prometía porque no sabía que iba a suceder algo. Claro, nadie sabe qué va a pasar, pues que llueva, truene, ¿no? Pero tenemos que prever, diga la palabra, prever. Cuando tú prometas algo, siempre prevé lo peor. Eso es lo que me enseñó el Señor. O sea, promete algo, pero en las peores circunstancias. Y después, cuando analices esto, sí voy a poder. Pero ¿qué pasaría si es que ese día hay huelga? Me voy por acá. ¿Y qué pasaría si es que ese día estoy sin plata? No, le voy a pedir prestado. ¿Y qué pasaría? Entonces, trata de ver el peor escenario y después de poder resolver eso, promete algo. ¿Estamos? Amén. Entonces, vamos a ir allá. 1. Recuerde lo que usted dijo a las personas que haría por ella. Recuerda, personas aquí involucra al Señor, ¿no es cierto? Entonces, otra vez, recuerda lo que tú le dijiste a las personas que harías por ella. Y escríbelo. ¿A cuántos les gusta escribir? A mi esposa le encanta escribir. Y eso es verdad, lo que yo también estoy aprendiendo, porque a mí a veces le digo, no, sí, pues me olvido. Pero cuando está escrito es más fuerte. Créeme, cuando está escrito es más fuerte. Escríbalo. No dependas de tu memoria. Cierto que tenía esa cita con esa persona. Cierto que tenía que escribir. Cierto. Te olvidas. Fácilmente puedes olvidar. Cumple con lo que prometiste tan pronto como sea posible. Vamos a ir a Eclesiastés, ese libro que nos llena de sabiduría, ¿no? Eclesiastés, se me cayó. En mi Biblia no hay. 5:5. ¿Qué dice? Después de Proverbios. Después de Proverbios. Sí. 793. En la página 797. Ya lo encontré. Dice la palabra para los que están ahí. Vamos acá, vamos a poner atención ahí mismo. Acabamos. ¿Cuántos quieren que acabe? ¿Nadie? No estarán cansados. Qué raro, yo sí. A ver, dice el versículo 5. Ojo, esto es palabra del Señor, ¿no es cierto? Miren lo que nos dice la palabra de Dios en este versículo. Dice, mejor, ojo, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. A ver, vamos otra vezcita. Como saben hacer en la escuelita, ¿no? A ver, repetimos. Mejor es que no prometas. Eso es mucho mejor. O sea, mejor di, no puedo. O sea, déjame pensar. O sea, no puedo. Pero no decir sí. El mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Les doy otra tarea. Irán a sacar este versículo en un papelito y péguenlo en sus frases. O sea, mejor es que el Señor dice que es mejor que no prometas, no que prometas y luego no cumplas. Estamos hasta ahí.
Entonces, pilas con eso, ¿no? Miren que esto es palabra de Dios. Todos dicen que alabamos. 2, si promete algo, aun cuando sus circunstancias hayan cambiado, otra vez a lo que voy, es que justo pegó un reverendo aguacero. O sea, créeme. No, si te cree. Pero entonces era que hayas creído. Cumple con lo que prometiste. ¿Sí? ¿Cuántos el Señor está hablando? Amén. Amén. Su integridad está a la vista. Chuta, este no es de palabra. Y ahí empieza, y cristiano. Y empezamos a hacerle quedar mal al Señor. Cuando el Señor más bien te dice, hey, si prometes algo, anda a cumplir. Y nosotros le hacemos quedar mal a veces, ¿no? Y empezamos a decir, es que no hay malos alumnos, sino malos maestros. Tu integridad está a la vista, y junto con su integridad, la reputación de Cristo. Por eso la gente no cree. Esos cristianos son de todo, ¿no? La palabra empeñada es una obligación. Repita conmigo, obligación. Obligación. Cuando tú des tu palabra, estás obligado a cumplir a ella. Es una obligación, no es que no, ya no puedo. Si ya te obligaste. Por eso, otra vez, por eso es sabio, ¿no? Por eso, antes de comprometerte y obligarte a, ¿sabes? Piensa bien, mejor no prometas. Es mejor no prometer. A prometer y no cumplir. ¿Sí? Independientemente de lo que ocurra después. Vamos un poquito más ahí en el mismo versículo. Mejor más atrás, más bien dicho. Un poquito más atrás, más arriba. Cuando a Dios haces promesa, ¿qué dice? No tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Por eso es lo que yo me daba duro. Pues hoy, el día de hoy, después de la prédica, el Señor nos ha dado la oportunidad el día de hoy para arrepentir. Qué bueno, los que están no se alegran. Amén. Gloria a Dios. Yo te lo digo, gracias Señor, porque me das un día más de vida, de decir, Señor, perdóname porque he estado pecando. Y estamos aquí para eso. Cuando hagas promesa a Dios especialmente aquí, cúmplelo rápidamente. ¿Sí? Cumple. Yo te voy a servir, Señor. Señor, yo quiero orar después. Yo voy a leer la palabra 5 minutos. ¿Cierto, sí o no? Amén. Porque Él no se complace en los insensatos. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Amén. Si tú te comportas de esa manera, no es que no te ama, ojo, pero Él no se complace. Dices, amigo, otra vez. O sea, ¿cómo puedo estar con Él? No se complace con los insensatos. Y eso no solo Él, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú le haces esto a una persona? Verás, voy a estar tranquilo. Voy a llegar a las 3 en punto, y llegas a las 5. A la siguiente vez, haz esto con tu esposo, con tu enamorado, lo que sea. A ver si es que él se complace también. Verás, veámonos a las 3 para la cita. Llégale a las 4:30 a la cita. A la próxima cita otra vez. Y la otra vez. ¿Qué va a decir? O sea, no te queremos, no llegues nunca. No se complace. La gente también dice, este no es de palabra. Cuidado. Si usted no ha cumplido con su palabra, ¿qué dice ahí? Pide disculpas. Otra vez. Pida disculpas. Eso. Y a veces el Señor hace justo, a mí y ¿sabes lo que el Señor ponía en mi corazón? A veces justo pone que se derrumbe, que haya temblor, que se caiga, que se choque el bus. ¿Sabes por qué? A veces uno dice, pero Señor, tú sabes de que yo no quería atrasarme. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque el Señor tal vez sabe que hay un poquito de orgullo en tu corazón. Quería justamente ver si es que eres sincero y dices, discúlpame, yo, o sea, tiene que ver, no sé, poniendo el ejemplo, madrugado más. Porque todavía hay orgullo en mi corazón y debo ser trabajado. Pues por eso a veces el Señor, a veces por esas circunstancias, porque yo le he dicho, pero le digo, a veces yo también he dicho algo, yo he peleado, o sea, yo soy, no sé, tal vez la mayor parte de las personas me conocen como una persona tranquila, pero yo con el Señor no es que me doy de puñetes, ¿no?
Pero yo sí le refuto, o sea, le digo, pero una vez que yo prometí, no pude llegar porque tú sabías que eso pasó. Sí, pero tenías que haber pedido disculpas. Tú simplemente lo que dijiste es, no, sí, lo que pasa es que yo veo, es que pasó esto. Listo. Decía, hay algo falta en tu corazón. Y si sabes que sí, no reconozco. O sea, pide disculpas por eso. O sea, prometí, no te cumplí. Perdóname. Eso es bien difícil hacer. Para algunos. Entonces decía, Señor, es verdad. Entonces el Señor dice, si tú no has cumplido con tu palabra, pide disculpas, no des excusas. No seamos excusados. No trate de justificar su falta. Admita que usted se confundió o que prometiste sin pensarlo, muchas veces, ¿no es cierto? Y pide perdón. Y decide no volver a caer en esa situación semejante. O sea, ayúdame, Señor. ¿Sabías que por eso digo, hay una vida, ¿no? Señor, ayúdame a cumplir con lo que digo. Si me conocen tal vez como alguien que no cumple las cosas, ayúdame a hacer eso. Y humíllate delante del Señor. Dios te va a ayudar. ¿Estamos? Amén. Si no estás seguro de que puedas hacerlo, otra vez, por eso el Señor ya va más allá. No te comprometas simplemente. Como una vez les dije a alguien, ¿no? Decía, tranquilo, no es malo decir, no voy a poderte ayudar. No vamos a pensar mal de ti, en serio. O sea, porque a veces como que no sé. Tranquilo, o sea, yo sé que tienes muchas cosas que hacer. A veces nos comprometemos por vergüenza. ¿Sí o no? Por dentro estamos, ya. Bueno, ahí voy a estar después. Es que si le decía que no, vaya a decir que yo soy mala persona. Vaya a pensar mal. Peor vas a quedar si no cumples. Por eso es mejor decir sinceramente, pues, de que si sabes que no me medita, o sea, no te prometo nada, no cuenten conmigo. ¿Estamos? Es mejor decir no y luego hacer algo. Eso el Señor me ha enseñado. Esto es mejor decir, ¿sabes qué? No te voy a ayudar no voy a poder cumplir. Y después hacer algo. A decir sí, no hacerlo. Créeme, es mucho mejor. Decir, bueno, con este no contaba, pero después ve, por lo menos hizo esto. A decir, no, vuelta se comprometió y vuelta. Ni señales de humo por ahí, ¿cierto? Otra vez, calcule el costo de tus promesas. No es malo. Si es que, inclusive si que te quieres comprometer, no es malo decir, dame tiempo. Y anda a tu casa, analiza, a ver qué pasa si esto, qué pasa con lo otro, qué pasaría si lo de acá, ¿sí? Por anticipado, calcula la responsabilidad que estás adquiriendo. Hazte preguntas específicas, como te decía. Lloverá, tendré plata, tendré tiempo, verás que tengo que hacer la tesis. Verás que tengo que estar con esa persona. Entonces, no te comprometas rápidamente. Yo una vez peleaba con mi esposa cuando ella la había enamorado. No digo que yo, pero a veces le decía, ¿sabes qué? Ella me decía, pero nunca me dices que sí. O sea, todo es que espera. Le decía, es que no puedo prometerte porque ¿qué irá a pasar? Y a veces también, claro que está mal tampoco decir siempre, no sé, déjame, también está mal. Porque a veces tenemos que decir sí y otras veces tenemos que decir no. Pero a veces no nos gusta eso, ¿no? O sea, déjame ver qué podrá pasar, ¿no? O sea, nadie sabe. ¿Estamos? Entonces, tienes que calcular la responsabilidad que estás adquiriendo. Hazte preguntas específicas. Después que tengas todo lo que necesitas, da una respuesta. Y si necesitas tiempo para pensar y orar acerca del asunto, dile. Por eso digo, mucho más cuando se trate del Señor. ¿Cuántos se van a unir? Les pongo un ejemplo. ¿Cuántos se van a unir con la iglesia a hacer ayuno? Anda primero, prepara, ora. O sea, Señor, ¿quieres que te en ayuno también junto con la iglesia? No sé, a menos que sea palabra directa dada por el Señor, que digan, todos vamos a entrar en ayuno. Ahora sí, después dicen, no, yo también puedo hacerlo, ora. No te comprometas. ¿Cuántos quieren servir al Señor? A veces saben cuál es el error. Sí. ¿Ya oraste? No, pues entonces no es malo. Anda, ahora, Señor, ¿quieres que te sirva en este tiempo? Que si Él abre puertas es porque te va a dar el tiempo, el recurso, no se va a chocar el carro, vas a estar, ¿qué? Cuando hayas orado. Entonces, antes de dar una respuesta al Señor, ora. Vamos a hacer algo para Dios. Vamos a ir, les pongo un ejemplo, el próximo mes vamos a ir al Parque de la Carolina a evangelizar. ¿Quiénes quieren estar ahí? Si yo les hubiese hecho esta pregunta antes de esto, tú dices, y después ese día 2 personas. Sí, es en serio. Porque no es que justo pasó que me asaltaron, ya me metió ahí. ¿Por qué? Porque no oraste.
Ora. Cuando el Señor abra puertas y tú estás comprometido, así se pare el hierro de cabeza, tú vas a poder cumplir. Porque has orado. Ora entonces, ¿no es cierto? ¿Será que le presto a este la plata? Ora. Hay un meme que dice amistades he perdido por dinero. O sea, de gana le presté, o sea, me dejó de hablar, era mi amigo, pero de gana le presté. Entonces, ¿por qué? Porque fuiste emocional, sí, ayudémosle, oraste. Y hay veces que el Señor te va a decir, no le prestes. Es que después se vaya a enojar. Igual vas a perder el amigo. Vas a hacer dos veces mal. Perdiste dinero y perdiste amigos. Es preferible perder solo el amigo, pero no perder. Me hago entender. Si es que oraste, el Señor te va a prevenir. Y créeme que si te dice no, el amigo no se va a ir porque viene de Dios, ¿sabes? No sé si me hago entender. Pues, sí es todo, ¿no es cierto? ¿Qué dice Eclesiastés 5:12? No te des prisa con tu boca, ni con tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Cuando te refieras al Señor, no seas muy hablantín. Es preferible más bien meditar. Señor, me va a costar servirte. Me va a costar llegar tarde. Me va a costar llegar temprano a la iglesia. Pero lo voy a hacer. Medita. ¿Estamos? Ya se va el tiempo. 5. No le digas a una persona una cosa y a otra algo también diferente. Ahí se forma el chisme. A una persona le digo una cosa, a otra otra cosa, y después se andan por ahí malinterpretando. Esta inconsistencia saldrá algún momento a la luz. Siempre sucede así. Cuando eso ocurre, tu credibilidad queda inevitablemente dañada. Tú te ganarás la reputación de una persona poco confiable. Sin confianza no hay, ¿qué dice ahí? Pacto para Dios. ¿Sí? Tienes que ser confiable. El Hijo de Dios debería ser confiable. Vamos rápidamente. Y ahí vamos a terminar. Trabaje diligentemente para asegurar sus palabras y sus acciones, y que sus acciones sean consistentes, ¿no es cierto? Jesús tuvo mucho que decir acerca de la inconsistencia entre las palabras y los hechos. A eso le llamó Jesús hipocresía, ¿no es cierto? ¿Cuándo nos comportamos hipócritamente? Cuando decimos una cosa y hacemos otra. Eso es hipocresía. Andamos por ahí como que somos hijos de Dios, pero somos hipócritas. Nada daña más la reputación de una persona que cuando esta persona dice una cosa y hace otra. Por eso el cuerpo de Cristo el día de hoy está tan dañado, porque personas que están en los liderazgos se han comportado de esa manera. Gente que habla, que tiene a Dios en su boca, pero hasta por los codos, ¿no? Chuta, qué bestia. Pero van a ver su comportamiento. Por eso la gente no cree muchos pastores, sacerdotes, han hecho quedar mal. Por esto, nada daña más a una persona que esto. Y las personas lastimosamente no ven a Dios como el principal causante de ese. ¿Qué voy a estar con esos cristianos? ¿Qué voy a creer en Dios? Ve cómo se comportan sus hijos. Gandhi creo que dijo esas palabras, ¿no? Pues yo creo en Jesucristo, pero no en los cristianos. Porque lo que los cristianos hacen es muy diferente a lo que Cristo hizo. Por eso él dijo eso. Claro. En Cristo sí, pero no en el cristiano. El cristiano dice no, es hipócrita. Y el que puede ser amado en el corazón. ¿Cuántos de nosotros nos hemos comportado hipócritamente? ¿Sí o no? Cuando dé su palabra, pídale a Dios fortaleza para cumplirla. Ya me comprometí con algo. Entonces, Señor, ayúdame, que ese día me salga todo bien. ¿Cuántos han orado alguna vez así? Señor, ya estoy. Señor, que ese día nada se interponga, que ese día no llueva, que ese día se acabó. Si no, es como que... Claro, si dices, no, ya me comprometí, ahí dejo. Mucho más si es que es algo para el Señor. Señor, hoy me comprometo en ir los domingos, todos los domingos en este mes. Ahí voy a estar. Y se acabó.
Y durante ese mes no oraste. Señor, que este domingo, mañana, el día de mañana, quiero que sea un día genial para ti. Verás que el Señor te va a responder. Es que justo, ¿no? O sea, ya le prometí, pero se enfermó la persona. Me asaltaron, me robaron. Se dañó la tubería de la casa. Ocho. Ya terminamos. ¿Quieren terminar ya? Dice, no diga así demasiado rápido. Solo para que las personas lo dejen tranquilo en ese momento. ¿Sí? Se pasa eso. Como que ya le voy a decir que sí para que ya no siga fregando. Decir sí puede sonar bien en ese momento. Sin embargo, ¿cierto? Mida las consecuencias antes de hacerlo. Con frecuencia expresiones como así lo haré, con mucho gusto, o cuenten conmigo, puede hacerlo quedar bien en ese momento, pero llegará el momento cuando los demás esperen de usted que cumpla su palabra y no lo haga. Entonces ahí va a ser el inconveniente. Entonces, cambiemos esa imagen nuestra, ¿no? Si eso ha estado pasando, o sea, es tiempo de meditar el día de hoy, ¿no? Recuerde, cumplir su palabra define su carácter. Haga así. Eso significa ser maduro, ¿no? No importa. Llegó, ¿ve? Aunque sea estilando, llegó. Usted será juzgado por la manera en la cual hace lo que dice. Tú eres conocido o serás conocido por la forma en que cumples con tu palabra. Jesús mismo será juzgado por el mundo de acuerdo a la manera en que tú cumplas sus promesas. A Jesús lo juzgan tal como tú te comportas, porque tú eres el embajador de Cristo aquí en la tierra. Ah, no, ese sí, ¿verdad? Ese sí es un buen cristiano, o sea, y le haces quedar bien a Jesús. O sea, muchas veces la gente juzga a Cristo, ¿no? Por la manera de comportar del cristiano. Hazte quedar bien. Y 10. Sobre todo, cumple tu palabra o su palabra, en este caso, con Dios. Cuando usted o tú le dices a Dios que harás algo, hazlo, ¿sí? No cumplir con las promesas que le haces a Dios es cosa seria. El Señor, por eso siempre dice, si el Señor se toma en serio tus palabras. ¿Sí? Si tú has fracasado en cumplir la palabra que le diste a Dios, confiesa inmediatamente y cumple con lo que prometiste. Él está abierto a perdonar. Él no te va a juzgar. Pedro le dijo, yo voy a morir, yo voy a ir a la cruz contigo. Y en el momento de la verdad se echó para atrás. Él no cumplió con lo que dijo. Pero ¿qué hizo Pedro? La palabra de Dios dice, se arrepintió y lloró amargamente por lo que le había prometido. Y a la final, ese arrepentimiento hizo que Pedro cumpla con lo que dijo. Entonces si se arrepintió. A la final él murió, igualmente crucificado. Y cumplió al final con lo que dijo. Yo iré hasta la muerte por ti. En el momento de la emoción, dijo, hasta la muerte iría por ti, Señor. En el rato de los ratos le negó, pero después se arrepintió, lloró amargamente, el Señor le perdonó, cumplió con lo que Pedro dijo. Murió de esa manera también. Una vez yo le prometí, le dije al Señor, yo quiero entregar mi vida para ti. Y he llorado también muchas veces. Con alguien yo conversaba, creo, el anterior domingo o hace 15 días. Yo muchas veces hasta le he dicho al Señor, ya quítame de tu camino, pero que tu obra no para. Y el Señor me hace acuerdo, dice, una vez te prometiste dar tu vida por mí, por eso sigo aquí. Aunque muchas veces he querido botar la toalla. Pero sin embargo sigo aquí, porque quiero cumplir lo que le dije una vez al Señor. Le dije, mi vida va a ser para ti, no importa. ¿Estamos? Vamos a ponernos de pie.